Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a los que nos acompañan el día de hoy en esta tarde de webinar. Hoy tenemos un webinar que nos va a interesar enormemente porque pues los de paneles solares pues nos permite, digamos que en cierta manera, conocer o acercarnos qué es eso, cómo instalarlo, qué debemos saber antes de instalar estas tecnologías de energías renovables. Y pues hoy en Fibrandina tenemos a uno de nuestros ingenieros encargados de este proceso, que es un ingeniero de proyectos de energía solar fotovoltaica. Él es Eduardo Luis Chacón González, que nos acompaña. Ingeniero, muy buenas tardes. Bienvenido a este webinar. ¿No? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, de verdad, un placer poder estar compartiendo hoy este tópico. Bueno, iniciamos básicamente, y gracias Irving por la presentación, pues, con todo lo que deberíamos saber de paneles solares antes de instalarlo. Nuestro contenido del día de hoy estaba enfocado en 8 puntos principales. ¿Quiénes somos como Fibrandina? Algo de historia de paneles solares, funcionamiento, componentes del panel solar, tipos de paneles, criterios fundamentales para realizar la instalación y un ejemplo práctico donde podemos básicamente enfocar ese ejercicio de cómo es el tema allí de las instalaciones solares. Bueno, ya entrando, digamos, ya a lo que somos como Fibrandina, somos una compañía con presencia en países como Chile, Colombia, Perú, México, toda Latinoamérica, creada con el fin de que de apoyar empresas, pymes o todo lo que es el tema de criterios de tecnología, tanto en fibra óptica, telecomunicaciones, como en energía solar. Tenemos más de 20 años de experiencia, certificados por más de 2.000 clientes satisfechos, 25 años en atención. Somos importadores, distribuidores con ejecución de proyectos, ¿vale? Que avanzamos. Estas son algunas de nuestras marcas aliadas: Luxen Solar, CSB Batteries, Moose, Dejet, Livolted, Afore, Soluna, IOMiles, que bueno, digamos son algunas de nuestras marcas, entre otras. ¿Qué deberíamos saber todos antes de instalar paneles solares? Aquí hay otra pregunta importante. ¿Realmente funcionan? ¿Cuánto cuestan? ¿Si van a ahorrar dinero? Realmente esta es una de las dudas que todos nos planteamos con estos sistemas. Hoy te lo vamos a explicar de manera práctica, ¿vale? Y técnica también. Ya aquí, pues básicamente iniciamos con lo más importante, definir qué son los paneles solares. Son dispositivos fotovoltaicos que convierten la luz del sol, es decir, la irradiación, en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico, usando celdas de silicio semiconductoras. Se suena un poquito técnico, pero básicamente fotovoltaico significa luz, foto, voltaico de voltaje o corriente. Básicamente es luz que se convierte en energía o corriente. Ese es el nombre. Ya en la historia de los módulos solares, quisimos traer 5 puntos importantes. En 1839, Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico debido a un experimento que estaba haciendo de otra cosa muy distinta, una batería de electrolito. Dicha batería tuvo un impacto de fotones de luz a través del sol y se generó una carga. Entonces, digamos que ahí se empezó todo el tema de este tema solar. Luego, en 1954, Bell Labs creó la primera celda práctica solar, también digamos con un desarrollo ya básicamente no solamente experimental, sino como una patente ya más formal de lo que conocemos hoy en día. Y pues acá avanzamos ya en la década del 70, y pues la NASA impulsó todo lo que es el tema solar para sus satélites. Entonces, digamos, a partir del 70 podemos ver una experimentación de paneles solares a escala industrial. Luego, pues ya llegaron los 2000, bajaron los costos, mejoró la automatización, la fabricación de estos módulos y pues dejándonos precios mucho más económicos y mayor cantidad de módulos e instalaciones. El quinto punto, pues hoy en día millones de hogares usan paneles solares en todo el mundo. De hecho, el último año se instalaron alrededor de 249 gigavatios pico, digamos, a nivel de instalación global.
Aquí ya hablamos más del funcionamiento técnico de estos paneles. Entonces, si se dan cuenta, iniciamos con el primer punto, que es incidencia de fotones. Básicamente, para no alargarnos mucho, es la luz ultravioleta básicamente los fotones hacen una incidencia o realizan una incidencia sobre un material semiconductor y el mismo produce una reacción fotoeléctrica que básicamente genera ese potencial de carga. Avanzamos con el segundo punto y es generación del par electrón hueco efecto fotovoltaico. ¿Qué ocurre aquí? Básicamente, el material semiconductor, que en este caso es el silicio, viene con una aleación de otros materiales que nos permiten generar una interacción entre la carga positiva y la carga negativa para poder generar un electrón hueco del tipo unión, del unión tipo P, ahorita PN, perdón. Ya de allí avanzamos con el tercer punto, que después que se ocurre esta unión PN, genera una separación de electrones. Esa separación de electrones nos deja a su vez, básicamente, la corriente en DC, o produce una corriente en DC a través de la carga, que eso finalmente es lo que necesitamos para pasar a la recolección y al flujo de corriente, al generar un circuito, todo circuito cerrado que esté dentro de esa capacidad, o recibiendo esos electrones, genera ese flujo de carga, como lo decía aquí en la definición. Los contactos metálicos en la parte superior e inferior de la sierra recogen todos los electrones y permiten el flujo de la corriente a través del circuito externo. Ese flujo de corriente nos permite alimentar las cargas. Entonces, es el quinto punto. Después que esa corriente en DC ya lo produjo el panel, pasa a estos señores de acá que nosotros llamamos inversores. ¿Qué hace la corriente? Ya aquí la corriente en DC fluye a través del equipo, el inversor, y el inversor es el que convierte la energía en DC a corriente alterna, que es la que normalmente no podemos consumir, ¿vale? Aquí ya avanzamos con, digamos, una fórmula un poco sencilla, digamos, como para entender el tema de eficiencias. La eficiencia del panel se calcula básicamente con la potencia eléctrica generada entre la potencia solar recibida. Se multiplica por 100, un factor, digamos, porcentual. Estos son los componentes que trae como tal un panel: marco de aluminio, cristal encapsulado, celda solar, tiene también encapsulado por la parte de atrás, y pues otra cubierta posterior que protege la celda, con una caja de conexiones. Tipos de paneles fotovoltaicos. Existen tres tipos de paneles fotovoltaicos, entre ellos son monocristalinos, policristalinos y de capa fina. En el caso de los monocristalinos, de hecho son los que mayormente estamos utilizando a nivel industrial, básicamente, ¿por qué? Por su potencia a nivel de eficiencia y área. Entonces, al tener mayor eficiencia y necesitar la misma área, pues se está implementando hoy en día mucho más este tipo de paneles. Y bueno, digamos que optimizan el tema de temperatura, visualmente son muy atractivos. También entender que la diferencia entre un monocristalino y un policristalino también está en su configuración. Básicamente, la configuración del monocristalino permite también una mayor reducción en su temperatura. En el caso del policristalino, si se dan cuenta, la diferencia visualmente es notable, a diferencia del mono, se dan cuenta que la configuración es más rectangular de sus celdas. En el caso del policristalino es mucho más cuadrada, ¿ya? Y el color tiende a ser azul, digamos, por básicamente el silicio, el procesamiento del silicio es diferente cada uno. Eso me lleva a que sean, en el caso de los policristalinos, son más económicos teóricamente, pero al generar menos eficiencia, realmente el mercado prefiere los monocristalinos sobre los policristalinos a pesar del precio. ¿Por qué? Porque puedo instalar menos cantidad de módulos en la misma área y genero más potencia. Paneles de películas delgadas, thin film, básicamente son paneles que se pueden adaptar a cualquier superficie. Pues digamos que es una ventaja porque pues, al adaptarse a cualquier superficie y esa flexibilidad lo podemos adaptar, digamos, a prácticamente cualquier cosa. La desventaja es que pues también esa flexibilidad no deja pues que tienda a degradarse, mejor dicho,
tiende a degradarse muy rápido. Entonces, no es lo mismo pues contar con la cantidad de años que puede contar un mono o un policristalino en comparación a esto. Y por eso, digamos que este módulo no es tan comercial. En el caso de los paneles bifaciales, pueden ser monocristalinos o policristalinos a nivel comercial. Digamos que en el caso de los bifaciales, como lo dice por acá, el porcentaje de ganancia adicional puede ser de un 5 hasta un 20% en la producción. Es básicamente el mismo módulo, pero con la diferencia que en la parte posterior, en la parte de atrás, también tienen celda fotovoltaica. ¿Sirven para qué? Para granjas solares que tienden a tener una inclinación bastante alta y se necesita la mayor cantidad de energía posible. También se utiliza para cubiertas en las cuales también se puedan derivar de ese tipo de ángulo para poder generar mayor cantidad de radiación, tanto por delante como la parte posterior, o carport también se utiliza mucho. En el caso de los híbridos, que es el quinto punto, existen tecnologías PER, HJT o TOTCOM. En el caso de la PER, de hecho en nuestros paneles Luxen manejamos ese tipo de tecnologías PER. Aquí se puede ver un poco el tema entre la radiación por acá y hay una lámina en la parte posterior. Entonces, esa lámina rebota de adentro hacia arriba y permite, digamos, un doble reflejo de la luz y mejora, obviamente, esa reflexión interna. En el caso del TOTCOM, combina capas internas o capas cristalinas y amorfas para mayor eficiencia, menor pérdida de calor y pues también pues tiene una eficiencia bastante alta de hasta el 24%, que es bastante alta, digámoslo así, como dice acá la nota, tiende a ser como los smartphones de gama alta o un Apple, digamos así, en el mundo solar. Ya avanzamos con criterios fundamentales para realizar una instalación paso a paso. Entonces, aquí este punto va como más en la materia y tiene que ver con, primero, evaluar la cubierta, obviamente, tomando en cuenta que la cubierta en este caso para proyectos residenciales o incluso industriales tienden a ser la primera opción por temas de área. Entonces, por eso tomé este ejemplo. Entonces, revisar el tema de la cubierta, identificar qué tipo de cubierta es plana, inclinada. También verificar la conservación y mantenimiento. Es un mantenimiento súper clave. Nosotros, de hecho, incluimos 2 mantenimientos en cada proyecto. Analizar el material de la cubierta y determinar esos métodos de fijación. Digamos que hay que analizar puntos de anclaje, si hace falta, o si estructuralmente hablando, el instalador tiene donde poder sujetarse. Y por último sería evaluar la accesibilidad y seguridad de trabajo futuro. Avanzamos acá en el punto 2 y es medición y verificación disponible. Entonces, en este punto, pues básicamente se mide el área útil teniendo en cuenta los obstáculos. ¿Qué obstáculos pueden haber? Puedes ver aires acondicionados, entradas de luz, infinidad de obstáculos o que de repente el área sea irregular. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros debemos hacer un render o una estimación de la ubicación de los módulos teniendo en cuenta todos esos obstáculos. Otro punto importante, estudios de sombra. El mismo render que le acabo de mencionar también se utiliza para estudiar esta sombra. Entonces, hacemos un cálculo de lo que hay alrededor, sea árboles, sea un edificio, que puede impactar, digamos, en alguna sombra al año y se hace un cálculo promedio de estimación porcentual de esa sombra que va a impactar en el panel solar. Lo recomendable es que no haya sombra. Realmente es lo más aconsejable. Si llega a haber algo de sombra, pero digamos es manejable a nivel porcentual, dependiendo de la simulación, pues podemos instalar. En el caso del estudio estructural, es también súper clave porque en el caso del estudio estructural no es solamente ver que la edificación soporte los módulos, sino que también soporte el peso de los instaladores. Entonces, ¿qué se hace? Se puede certificar a través de un ingeniero estructural, revisar planos estructurales, evaluar cargas vivas o muertas, o la distribución de carga que se va a realizar en los módulos y al momento de instalar. También cálculos de viento se puede tomar en cuenta y considerar posibles refuerzos estructurales si es necesario. En el caso de la revisión eléctrica ya cometida, estos puntos también son claves, lo que es inspeccionar tablero general, subtableros y proyecciones actuales. En el caso
de los tableros y subtableros, en el punto de conexión se debe tener en cuenta que pueda basarse, digamos, esa instalación en la norma RETI. Si no, pues nosotros como instaladores debemos cambiar disponibles en los tableros, evaluar la ubicación de acometida. No solamente la ubicación, en el caso de la acometida, tener el calibre claro, el calibre de la acometida, que es lo que puede soportar realmente a nivel de carga. No puedo colocar una carga que la acometida no soporte, porque pues puedo fundir todo el tema de la acometida. Y ese tema es muy importante, porque pues básicamente eso se hace todo a nivel preliminar y se hace un estudio muy riguroso para poder generar una propuesta o desarrollar un proyecto como tal. También hablamos del RETIE. En el caso del RETIE, no solo es instalar y ya, sino que también hay un ente que nos regula y que para poder hacer, la norma nos dice que para poder interconectarnos al operador de red, sí o sí, el sistema debe estar certificado por RETIE. Entonces, ese punto es importantísimo. El RETIE, todas nuestras instalaciones van basadas bajo la norma RETIE. De hecho, hoy en día, hace poco, un decreto, hasta las que son off-grid o autónomas, que no entraban al tema de categoría RETIE, que son mayores a 10 kilovatios pico, digamos, instalados, también entran en la normatividad RETIE y deben ser certificadas. En el caso de definición de la ubicación de equipos, listo, determinar obviamente zonas con buena ventilación, sin riesgo de inundación o acumulación de agua, facilitar el mantenimiento futuro, eso también es importante. Por eso no es solo dónde están, o sea, hay dos temas importantes: dónde ubicar los módulos, pero también dónde ubicar los equipos y los tableros. Entonces, hay que tener muy en cuenta o muy presente que los dos espacios son importantes, tanto para evitar sombras, también para realizar el mantenimiento futuro en el caso de los módulos, pero también en el caso de los inversores, para que pueda respetar zonas y digamos, distancias de seguridad bajo la normativa. ¿Listo? Avanzamos ya con el ejemplo práctico. Supongamos, y aquí digamos un ejercicio muy sencillo, de verdad, la idea es poder entenderlo y poder tener en cuenta más o menos una estimación presupuestal. Entonces, si pagamos $1.000.000 al mes, probablemente te conviene instalar paneles solares. Entonces, en el paso 1, estimamos consumo. Supongamos que, de hecho, aquí en Colombia el rango puede estar en 700 a 900 pesos por kilovatio hora en el mes. Supongamos que sean 800 pesos que estás pagando. Si pagas, digamos, $1.000.000 al mes, la carga en kilovatios hora está en 1.250 kilovatios, ¿vale? Básicamente, de ahí sacamos ese factor. Avanzamos por acá. En el caso del segundo paso, se busca un panel estándar de 550 watts, es decir, de 0.55 kilowatts, y se hace un cálculo de la estimación de la irradiancia que puede haber en Colombia. Digamos que tomando este punto, 1.9 kilovatios hora día por panel, digamos que este valor es bastante conservador. Normalmente, de hecho, en Colombia el promedio está sobre los 3 kilovatios hora día, incluso en lugares como Bogotá, Tunja o Pasto. Pero tomamos este ejemplo muy conservador como para que hacer en este caso el ejercicio. ¿Listo? Entonces, dependiendo, y aquí es donde que avanzamos, la producción mensual por panel, sea de 1.9 kilovatios hora al día, lo multiplicamos por 30 días, y en el mes solo un panel me puede generar 57 kilovatios hora en el mes. ¿Listo? Que esto es más o menos lo que uno se puede consumir en un apartamento acá en Bogotá. Ahora, hacemos otra vez la conversión y teniendo en cuenta que el consumo nuestro está más o menos en 1.250 kilovatios hora en el mes, lo dividimos entre 57 kilovatios hora panel por mes y nos da 22 paneles de instalación, ¿vale? Entonces, para ese proyecto, para lograr un 100% de ahorro, estamos hablando de necesariamente 22 paneles de 550 watts. Ya pasamos al cuarto punto, que es la verificación de área. Cada panel mide aproximadamente 2.65 metros cuadrados. Supongamos que por temas que hay que dejar para el tema de mantenimiento, para el tema de revisión, el área sea de 3.5 metros cuadrados, para este ejemplo, por panel. Entonces, digamos que teniendo en cuenta este factor, para 22 paneles necesitaríamos un área de 77 metros cuadrados.
Estimar costo de instalación, listo. Digamos que aquí también estamos siendo un poco conservadores, pero el precio más o menos del kilovatio pico instalado está más o menos en 2.500 a 3.200.000. Digamos que eso depende mucho de las características del usuario, ¿no? Pero digamos que el precio finalmente queda en 2.800.000 por kilovatio aproximadamente, o por panel pico, en este caso del ejemplo, quedaría el proyecto en 61.600.000 pesos, ¿vale? Digamos que ese sería el costo para este proyecto. Ahora, ¿vale la pena, digamos, ahorrar ese 1.000.000 de pesos mensual? Claro que vale la pena, siempre vale la pena ahorrar un gasto fijo que de por sí probablemente el siguiente año sea más costoso. Entonces, dividamos esos 61 millones entre 1.000.000, más o menos estamos hablando aproximadamente de 62 meses, que equivalen a 5 años. Entonces, digamos que en este orden de ideas, digamos, el retorno de inversión ya está a 5 años, ¿no? Eso sin tomar en cuenta unos beneficios tributarios que después podemos conversarlo más adelante, que ayudan mucho también a bajar ese retorno de inversión, en caso de que aplique para beneficios tributarios. Ahora, normalmente, de hecho, la garantía de nuestros módulos son de más de 30 años. Entonces, en eficiencias mayores del 85%. Digamos que si un sistema solar puede durarte 40 años en un muy buen funcionamiento, quiere decir que solo invertiste 5 años, ¿cierto? Se demoró 5 años para retornar inversión, y los otros 35 años o 40 años va a ser básicamente beneficio. ¿Listo? Energía limpia y valorización de tu inmueble. Cero inflación energética. Digamos, y ya por último, lo dejo con este pensamiento que me parece súper clave y para la ocasión. Un panel solar no solo es tecnología, es también libertad. Es dejar de pagar tanto por la luz, es empezar a aprovechar algo que ya es tuyo o es nuestro, que es el sol. Cada mes que pasa estás pagando por algo que podrías estar generando tú mismo. ¿Listo? Y ya aquí entramos a la sección de preguntas y respuestas. Vale, ingeniero. Si me permite exacto. La primera pregunta es, generalmente tiene que ver algo el tipo de panel solar en la instalación para empresas o para residencial, o son iguales o distintos. ¿Cómo se procede si es cristalino o monicristalino para para la instalación, o eso tiene que ver algo con eso? Digamos que realmente para la instalación, no sé si te entendí bien la pregunta, digamos que más allá de que sea monocristalino o policristalino, realmente eso va a depender del estudio que se haga en el sitio. Porque igualmente los policristalinos pueden funcionar si son, de hecho, si no se les requiere altas potencias, puede funcionar. Digamos que cualquiera de las dos puede servir para la dinámica o para los sistemas solares. Normalmente y comercialmente, a pesar que es más costoso el monocristalino, pues la gente o el técnico, el instalador siempre elige el mono, básicamente por temas de potencia. Básicamente es por eso. ¿Qué otra pregunta tiene? Vale, la siguiente pregunta es, ¿cómo hace uno para tener un sistema solar fotovoltaico en una zona nublada que donde no pega el sol, en el caso Bogotá? Perfecto. Esta pregunta es súper clave. Normalmente a veces se entiende como que la costa es la única parte donde puede haber radiación, por lo que, o mucha radiación, por lo que allá hace calor. Y eso es normal. Nosotros, digamos, el calor lo percibimos como mayor radiancia. Resulta que en Bogotá la radiancia puede estar en un orden de un factor de 4 kilovatios hora digamos, por día. El promedio, digamos, incluso anual, en comparación a la costa, que es de 5.1 o de 5, si se dan cuenta, no es mucha la diferencia. Entonces, en el caso de Bogotá, a pesar de que no haya mucho calor o de repente se ha nublado el día, sí hay casos de éxito, y tenemos casos de éxito en Bogotá, en Soacha, donde hemos podido comprobar que se ha logrado ahorro hasta del 100%
porque finalmente el efecto fotoeléctrico va más allá de simplemente temperatura o calor como tal, o la iluminación, la radiación como tal del que puede generar el sol en la costa, a diferencia, digamos que va más allá de esto, sino que es la luz ultravioleta, que igualmente acá en Bogotá es bastante alta, como les acabo de decir, y la luz ultravioleta, que es la que de hecho para el efecto fotoeléctrico realmente es la que se usa, o la que realmente necesitamos para poder lograr ese proyecto sea viable en el caso del proyecto fotovoltaico. Sí, digamos que la respuesta es sí, no hay ningún problema. Vale, ingeniero, una última pregunta. Nos dicen que ¿cómo es el mantenimiento o la limpieza de estos paneles solares para potencializar la eficiencia? Claramente, en la conferencia, aquí en la charla técnica, usted nos estaba diciendo que por las sombras se puede perder la eficiencia. También se puede perder eficiencia por la suciedad y cómo es el mantenimiento. Sí, esa pregunta es clave. En el caso de la polución o la suciedad, el ensuciamiento de los módulos, sí, siempre debe existir, como para cualquier cosa en la vida, un mantenimiento. Para un carro se necesita mantenimiento, para cualquier equipo o cualquier maquinaria se necesita y requiere mantenimiento, obviamente para alargar su vida útil. En el caso de los módulos solares, pues obviamente es súper necesario y nosotros lo recomendamos. En el caso de Bogotá, hay zonas que de repente uno puede esperar hasta un año para hacer un mantenimiento profundo. En el caso y teniendo en cuenta la pregunta completa, que también me hacía, ¿qué tipo de mantenimiento hay que hacer? Nosotros desarrollamos un mantenimiento tanto en los módulos como en el inversor, como también revisamos el tema de acometidas y certificamos que no haya puntos calientes, que eso ya es un tema ya más técnico. Pero digamos que hacemos un mantenimiento completo de la instalación y la recomendamos por lo menos anualmente o cada 6 meses, dependiendo de la polución. Vale, ingeniero, pues agradecemos a las personas que se han conectado. Este video o esta charla técnica estará en el canal de YouTube de Fibra Andina para que puedan, digamos, entender más aún estos procesos de energía solar fotovoltaica, sobre este tema tan importante que son los paneles solares. Como ven, pueden consultar, tener una acercamiento, una consulta sin costo adicional con el ingeniero Eduardo Chacón al 324-456-2897 en su correo electrónico que aparece en pantalla, y podemos, digamos, analizar el caso de su consumo de energía de manera abierta. Pueden preguntar todo lo que puedan con nuestros ingenieros de proyectos. Agradecemos al ingeniero, agradecemos a los asistentes y les deseamos un feliz día. No olviden, somos Fibra Andina, conectando Latinoamérica en www.fibraandina.com. Un buen día.